placer conectarnos nuevamente en este encuentro conjunto, en este caso, del grupo de RCE y Agro de la Cámara de Comercio Argentino-Canadiense. Hola Viviana, mi colega del sector agro, ¿cómo Hola están? Natalia, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, hoy nos convoca otro tema muy interesante y muy importante en la agenda de quienes llevamos adelante temas de sostenibilidad. Es un tema central que impacta a las organizaciones tanto a nivel local como a nivel internacional. Como saben, el concepto de desarrollo sostenible que se gestó en Naciones Unidas en el año 87 habla de satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones. Y hoy nos encontramos en ese futuro y es inminente la necesidad de las empresas de innovar y generar cambios significativos en muy poco tiempo. Un rol importante dentro de esta previsión lo cumple el sector financiero, que impulsa a las empresas a repensar procesos en base a las nuevas necesidades y obligaciones que surgen en el mercado. Y frente a esto, las compañías van trabajando en esa dirección y están invirtiendo cada vez mayores recursos, tiempo y liderazgo. Hoy vamos a centrarnos, como lo dice el título de la presentación, en las nuevas regulaciones en ESG. ESG, la sigla que significa Environment, Social and Governance, junto con especialistas de Ernst Young. Estos especialistas que nos acompañan hoy son María Rigú, Associate Partner y líder en Argentina de Cambio Climático y Servicios de Sostenibilidad, Beline Koruk, Manager, y Camila Seijó, asistente en el sector para Ernst Young. María se desempeña además como coordinadora del curso de Gestión Estratégica para el Desarrollo Sustentable y es profesora titular de Ética, RSE y Sustentabilidad en el MBA de la Universidad Argentina de la Empresa. María también fundó Rigú Consultores y fue su directora hasta 2022. Es doctora en Sociología de la Universidad de Belgrano y licenciada en Relaciones Públicas de la UADE. Meriné trabajó varios años en Rigú Consultores y fue directora en CEA Study Abroad. Es licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales de UADE y cuenta con un máster en Sociología y Análisis Cultural de la Universidad de San Martín, entre otros estudios. Camila fue asistente técnica en Educación Ambiental en el gobierno de la provincia de Buenos Aires y se desempeñó como analista de desarrollo y formación continua en el gobierno de la ciudad. Es licenciada en Ciencias Ambientales de la UBA y posee una diplomatura en Ciencias de la Información Geográfica y Cartográfica de esta institución. Estimadas, un gusto tenerlas aquí y recibirlas en este espacio virtual, en este caso, para compartir justamente estas nuevas tendencias en ESG y el cambio climático, que seguramente no van a ser las últimas. Bueno, un placer poder estar nuevamente en este espacio de la Cámara, así que gracias a ustedes por invitarnos a compartir este momento virtual, para poder compartir este momento con todos ustedes. Este nombre en realidad se lo sacamos a nuestros colegas españoles de Ernst Young España, que desde hace un par de años que están armando artículos y publicaciones que las llaman el tsunami regulatorio, ¿no? Y que tiene que ver con todas estas nuevas regulaciones que tanto desde los distintos gobiernos como desde los mercados de capitales están apareciendo en este último tiempo y que nos están cambiando completamente la cancha en los que trabajamos en todo el tema de sustentabilidad. Así que les voy a contar un poquito cuáles son los temas que vamos a recorrer en la charla de hoy. Esperamos que por el chat hagan preguntas, como se fue diciendo, Cami. Y acá los contenidos. Bueno, primero vamos a hablar un poco de estas tendencias globales de ESG, hacia dónde van, qué cosas estamos viendo, qué están sucediendo. Y después nos vamos a meter un poquito más en profundidad en algunas de estas nuevas regulaciones que nos van a permitir entender qué pasa específicamente en estos espacios geográficos o en estos mercados, pero también entender hacia dónde. La idea a lo largo de la charla es que veamos hacia dónde van las regulaciones. No solamente que entendamos un poquito más de cada una de ellas, sino también que podamos ver el movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde estamos yendo? Entonces ahí vamos a trabajar sobre CSRD, que es la norma
europea, la regulación europea, hay IFRS, nos vamos a meter con un poquito de detalle y vamos a contarles por qué es importante este estándar, no es una regulación, es un estándar, pero ya nos vamos a meter cuando hablemos de esto. Lo mismo OFI, que es cuando cuando pongamos un poco la lupa en qué es lo que está pasando en Canadá, y terminar con algunas ideas de cómo se están preparando las empresas hoy para este escenario tan cambiante, para este escenario tan dinámico. Primera idea que vamos a ir desarrollando es esta idea de pasamos de lo voluntario a lo mandatorio. Hasta ahora nosotros trabajamos en un marco en el cual las empresas elegían qué era lo que querían hacer en materia de sostenibilidad, y hoy estamos transitando hacia un momento en donde cada vez más las empresas están siendo alcanzadas por nuevas regulaciones y tienen que empezar es parte del compliance. Esto modifica muchísimo la práctica tal como la veníamos concibiendo. Y en esta línea de tiempo, que simplemente la tengo como referencia, no es que me voy a meter, no se preocupen, no me voy a meter con cada uno de los temas, pero Natalia habló de 1987, cuando comienza este concepto del desarrollo sostenible en el marco de Naciones Unidas. Antes, ya en la década del 50, vemos que aparece el término de la responsabilidad social empresaria, que fue de alguna manera embrionaria de lo que después devino en un concepto más amplio como es la sostenibilidad. Pero digamos, si hace mucho que hablamos de sustentabilidad y sin embargo, hoy vemos hoy si nos paramos en la línea vertical, vemos que estamos pasando hacia un momento marcado por las regulaciones y también marcado por los deadlines. Nosotros hasta ahora todo eran intenciones de cumplimientos, ¿no? Hay agendas que se abrían, compromisos que se abrían, y ahora empezamos a estar cada vez más cerca de las fechas en las cuales tenemos que rendir cuenta de resultados. Entonces ahí, en esta rendida de cuenta de resultados y en esta necesidad de lograr determinados resultados que además, dicho sea de paso, no se están logrando, o sea, todos los compromisos asumidos, por ejemplo, con la Agenda 2030, la Agenda 2030 lanzada en el 2015, no solamente no estamos bien en materia de avances, sino que es preocupante, digamos, ¿no? Entonces ya esto que teníamos un espacio de tiempo en el cual podíamos hacer cosas, se está acabando este plazo, y ahí es donde comienzan las regulaciones. Yo diría, los resultados no vienen siendo tan buenos, los compromisos son grandes en muchos casos, y los gobiernos y los mercados de capitales están viendo cómo hacen para que realmente se pueda mover la aguja. Y para mover la aguja se necesita involucrar a otras partes interesadas y muy particularmente a todo el sector productivo, especialmente, que también hizo mención Natalia, al sector financiero, que va a ser el que va a empujar más, pero también a todas las empresas en general. Bueno, ahí entonces nos vemos en este paso, en este pasaje hacia un momento mucho más regulado. Vamos a ver qué sigue. Y acá los drivers, decimos por qué, qué es lo que está haciendo que esta agenda crezca en importancia, ¿no? Yo que hace muchos años que estoy trabajando en estos temas, veo cómo la agenda creció no solamente en el lugar que ocupa dentro de las corporaciones, sino también quienes demandan estos temas, ¿no? Antes era un tema que se discutía a un nivel mm, más del área específica. Hoy es un tema que involucra a los boards, que involucra a la alta dirección en su conjunto, que es un tema de C-level, ¿no? Que esto antes no ocurría. Y decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué la sustentabilidad está ganando esta importancia? Y acá vemos el primer punto, que es un punto muy importante, y es
el sector financiero está tomando esta agenda, está alineándose también con los gobiernos y con los organismos internacionales que tienen compromisos muy fuertes para cumplir y que necesitan que el sector financiero esté absolutamente involucrado, porque hacia dónde dirige los fondos y si realmente está generando movimiento financiero hacia sectores que estén ayudando a esta transición hacia una economía baja en carbono. Entonces, el sector financiero está siendo muy involucrado por gobiernos y por los organismos internacionales y está dando respuesta. Y por otro lado, otra cosa que vemos que es interesante es que el propio sector financiero está evaluando también o está analizando con criterios de ESG a las empresas a la hora de otorgar fondos, porque está claro o empieza a estar claro que los temas de ESG tienen que ser incorporados en la evaluación de riesgo. Es decir, hoy por hoy ya no podemos pensar eh, que el riesgo financiero puede estar exento de un análisis tanto ambiental como social como de gobernanza, ¿no? Entonces, el sector financiero entiende que estos temas son temas que importan a los inversionistas y a los accionistas y por lo tanto deben ser informados, ¿no? Las empresas tienen que tener información importante, relevante, sobre cuáles son los riesgos, los impactos y las oportunidades en materia ambiental, social y de gobernanza y cómo están preparados para responder a estos riesgos. Entonces, un elemento muy importante son estos requerimientos del sector financiero. Acá también, en un estudio que hizo EY a fines del 2022, entre inversionistas institucionales, es interesante porque lo que señalan ellos es que la información que dan las empresas sobre lo que hacen en materia de ESG no es la información que ellos necesitarían tener. Que esa información es una información como poco relevante, poco material, poco significativa y poco alineada a los riesgos reales que la empresa tiene en materia ambiental, social y de gobernanza y que puede impactar en sus estados financieros. Entonces, hay un llamado acá importante, un gap entre lo que las empresas están comunicando y lo que los inversionistas necesitan saber de lo que las empresas hacen en materia de ESG. Después nos vamos a meter un poquito más en este tema. Entonces vemos un aumento acelerado de las regulaciones, vamos a seguir en adelante viendo un poco qué, pero vemos que tanto por parte de gobiernos, como es el ejemplo de CSRD, de la directiva europea en materia de reporte en ESG, como por ejemplo la SEC, que ya ahí sería un regulador de mercado de capitales, también diciendo qué es lo que necesita saber en materia, en el caso de la SEC, en materia de cambio climático, no es tan amplio, no habla de toda la sostenibilidad como si habla CSRD, sino específicamente sobre temas de cambio climático. Pero bueno, vemos, estos son algunos ejemplos y después nos vamos a meter más en detalle de qué es lo que está pasando en materia de regulaciones. También vemos clientes más exigentes y acá sobre todo, y muy especialmente, estamos hablando más de todo lo que tiene que ver con el B2B, ¿no? O sea, más empresas que venden a empresas y entonces que estas empresas grandes que traccionan a su cadena de valor por un concepto de responsabilidad extendida, es decir, ellos tienen responsabilidad de gestionar y reportar aspectos que tienen que ver con lo ambiental, con lo social y con la gobernanza y necesitan tener no solamente alineados, sino necesitan información cierta de sus cadenas de valor. Así que ahí otro punto importante. El cuarto, que es muy significativo, sobre todo me imagino que habrá mucha presencia hoy del sector minero por la importancia que tiene el sector en la Cámara canadiense,
minería, bueno, todo lo que es licencia social para operar y lo material o lo relevante que son estos temas, ¿no? Esta necesidad de que las comunidades y que la sociedad en general avale, permita y, y esté comprometida con esa operación que se viene desarrollando. Entonces, la licencia social para operar, otro de los drivers importantes. Y el cambio en la cultura laboral, que también todos sabemos que desde hace muchos años y sobre todo de la mano de las nuevas generaciones, cómo van observando qué es lo que hace una compañía en estos temas y cómo van eligiendo también lugares para trabajar en donde sientan esta identidad vinculada a los temas de sostenibilidad, ¿no? Pasamos a la siguiente, Cami. Acá, para mostrarles porque a veces uno cree y dice, bueno, esto es una cuestión de Europa, que realmente va muy a la vanguardia con todos estos temas, pero lo que vamos viendo es un escenario de muchísimo movimiento. Si presentamos esto dentro de 2 semanas, seguro que incorporamos nuevas banderitas, es como algo que está todo el tiempo en movimiento, que no lo podemos dar para nada es, es una película que sigue moviéndose, pero vemos cómo en distintas partes del mundo, con distintos propósitos, van tomando regulaciones o estándares y incorporándolos en el propio escenario. Bueno, y si pensamos hacia dónde van estas regulaciones, que después nos vamos a meter un poquitito más en profundidad, la punta del iceberg es el reporte. O sea, si nosotros miramos a un primer pantallazo de qué es lo que está pasando, decimos, bueno, la obligación es de reportar. Y es verdad, la obligación es de rendir cuentas, digamos, ¿no? Ahora, cuando vemos un poquito más en profundidad, en realidad la rendición de cuentas es, rendime cuentas porque quiero saber que estás haciendo las cosas bien. O sea, no es una rendición de cuentas y bueno, no importa lo que esté haciendo, sino hay una mirada eh, muy, muy observadora de cómo está haciendo la gestión y qué es lo que se está haciendo. Entonces decimos, lo primero es la rendición de cuentas. Lo segundo que pusimos acá es todo el concepto de métricas e indicadores. ¿Por qué? Porque si no medimos, difícilmente podamos ni rendir cuentas, no vamos a poder comunicar, no vamos a poder gestionar, ni tampoco vamos a poder llegar al punto 3, que es muy importante, que es gestionar estratégicamente. Para gestionar estratégicamente, las compañías tienen que determinar dónde están sus impactos, sus riesgos y sus oportunidades significativas, las relevantes, las materiales, en materia de ambiente social y de gobernanza. Entonces, medimos para entender dónde y cuáles son los aspectos importantes. Para bajarlo a un ejemplo concreto, cuando digo dónde, los impactos significativos están en la propia operación, están en la cadena de valor o están en manos del consumidor. Depende de la compañía, ¿no? Entonces, depende de una compañía, depende del sector de la industria, depende del contexto en donde trabaja, pero para saber dónde están mis impactos más significativos, tengo que medir, ¿no? Si no mido, no puedo decir ni dónde están ni cuáles son los impactos. Es el agua, son las emisiones, son aspectos sociales, son aspectos laborales, son temas de diversidad. Todo eso es, mido, determino o veo dónde están los temas relevantes, los temas materiales, y a partir de ahí, todas las nuevas regulaciones toman estos temas que en realidad los toman de un marco que ya existía previamente, que es TCFD, que es un marco que en realidad está pensado para cambio climático, pero que es tomado por las nuevas regulaciones y llevado tanto al cambio climático como a los temas de sostenibilidad generales, ¿no? Entonces, mido, puedo pensar estratégicamente
Y el punto que sigue es la gobernanza. ¿Cómo organizo, cómo hago los procedimientos, las políticas de la compañía para que realmente esa compañía pueda caminar y llevar a la práctica una gestión hacia el desarrollo sostenible, hacia la transición en una organización baja en carbono? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el sistema de gobernanza que va a acompañar a esta compañía? Y por último, esta medición de impactos, riesgos y oportunidades ESG claves para inversionistas. Y acá, cuando hablamos de inversionistas, es decir, entender cuáles son estos impactos que son importantes o que pueden impactar en la compañía. Y ahí voy a volver sobre esto cuando meta un poquitito más de carne en el asador con la norma europea. Y ahí nos metemos un poquito en la norma europea. Avanzamos, Cami. Bueno, y acá estamos con un poco tratando de entender hacia dónde va eh, la Unión Europea, qué es lo que está persiguiendo, qué es lo que busca. En esta regulación que es sumamente profunda, sumamente exigente, yo diría, hay muchas empresas muy enojadas por esta regulación y pensando, bueno, esto es imposible de alcanzar porque realmente es de un nivel de exigencia muy, muy alto. Lo que tenemos que entender es que esta regulación parte del Pacto Verde Europeo. A partir del Pacto Verde Europeo, la Unión Europea lo que busca es ser carbono neutral para el 2050, ser la primera región, liderar esta transición. Y para lograr este resultado, claramente tiene que ir empujando a todas las compañías que de alguna u otra manera están vinculadas a la Unión Europea a transitar este camino con ella. Entonces, ahí salen una serie de regulaciones. Nosotros nos vamos a meter hoy con CSRD, que es la regulación que habla sobre reporte, pero hay una serie de regulaciones que justamente buscan esto de mover la aguja hacia una transición. Y por el otro lado, otro objetivo claro de la Unión Europea es también llevar o empujar a conseguir financiamiento, ¿no? Entonces ahí no vamos a trabajar hoy sobre eso, pero también está la taxonomía de la Unión Europea, pero finalmente este conjunto de reglas que tienen que ver con el Pacto Verde de la región busca justamente llevar financiamiento y llevar a las empresas a la rendición de cuentas, y en esta rendición de cuentas hacer que cada vez sean más conscientes de la gestión y cada vez se concentren más en los temas más significativos. Que dejen las empresas de reportar temas que por ahí, programas, proyectos que les va muy bien, que las hacen muy bien, pero que no son significativos a la hora de reducir impactos y de lograr, por ejemplo, la carbono neutralidad, ¿no? Entonces, lo que busca la Unión Europea es concentrémonos porque necesitamos llegar a cumplir y a lograr los resultados que nos van a conducir a poder ser la primera región carbono neutral para el 2050. Bueno, esto en términos generales, únicamente agregar acá que las primeras empresas que van a tener que reportar, ya lo van a tener que hacer en el 2025 con información del 2024, así que ya las primeras empresas que están alcanzadas por esta nueva regulación están trabajando muy fuertemente y la verdad que el salto que hay que dar es muy grande. Y bueno, no queda tanto tiempo.
depende de una serie de factores, porque hay criterios que tienen que ver con la cantidad de empleados, también con el balance, pero también con los mercados a los que aporta cada compañía. También acá es importante destacar que no es una cuenta que se saca en 2 segundos mirando 3 indicadores, sino que realmente requiere un análisis más en profundidad para ver qué compañía está, si la compañía a la que pertenezco, por ejemplo, está alcanzada o no está alcanzada, qué fecha sería la que le corresponde reportar, cuáles son, qué colchón de tiempo tiene para hacer qué. Todas esas cuestiones hay que analizarlo, no es algo que salga, que puedan irse ustedes hoy con esta idea de a mí me tocaría o no me tocaría, no es posible. Porque toca a empresas que estén cotizadas en la Unión Europea o a empresas que operen en la Unión Europea o que operen con la Unión Europea o que tengan crédito con la Unión Europea. Bueno, en fin, hay distintas cuestiones que se ponen en funcionamiento en este tema. Bueno, pasamos a la que sigue. Y acá esta Filmina tal vez tiene mucho contenido, no me voy a detener a dar todo el contenido, de todas maneras también quisimos compartir un poco más de información para que después les quede el material y ustedes puedan leer un poquito más en profundidad, pero un poco la arquitectura, muy así, voy a tratar de pasar muy a grandes rasgos, pero la arquitectura de esta regulación de la CSRD. Nosotros decimos que tiene una regla de 4x3x3 porque en realidad tienen 4 temas que son los que hablamos antes, que tienen que ver con la gobernanza, con la estrategia, con la gestión de impactos, riesgos y oportunidades y con las métricas y objetivos. Hay 3 pilares que son ESG y dentro de esos pilares hay distintos temas que se van abriendo en cada uno de estos pilares. En total son 12 temas. Y después hay consideraciones de a qué sector de la industria pertenece, en fin, otro tipo de cuestiones que también los trabaja la regulación. En cada uno de los temas, ya digo, ¿no? En ambiental se abren 5 temas, en social se abren 4, en gobernanza uno solo. Los contenidos son realmente muchos y muy amplios. Pasamos a la que sigue. Y algo interesante que yo les comentaba antes, pero que es muy característico de esta nueva regulación, digo, algo en lo cual tenemos que hacer una diferencia muy importante. Supongamos que somos empresas que venimos reportando con estándares GRI o con estándares GRIS más ASBI, o que venimos reportando con estándares o con reportes integrados, pero acá realmente hay una diferencia muy significativa y es, ya no solamente tenemos que pensar en de qué manera nuestra compañía impacta en temas ambientales, sociales y de gobernanza sobre grupos de interés, sobre stakeholders, sino también cómo el cambio climático y la sostenibilidad impacta en nuestra compañía. O sea, en qué medida todos los temas de cambio climático y de sostenibilidad pueden alterar, pueden generar impactos en los balances, pueden generar impactos financieros en las compañías. Entonces, es este estudio de doble materialidad, cómo la empresa impacta sobre los stakeholders y a la vez cómo el cambio climático y la sostenibilidad impactan en la propia compañía. Y realmente trabajar con el concepto de doble materialidad, que ya de alguna manera estaba presente en los últimos estándares GRI, pero que acá se hace mucho más profundo, tenemos que entender mucho más, ir mucho más hondo en qué le pasa o qué le podría pasar a la compañía, cómo la compañía se puede ver afectada por estos temas, ¿no? En algunas regulaciones, esta idea de la compañía afectada se limita a los temas de cambio climático, como es lo que pasa con
la regulación de la SEC, pero en el caso de la Unión Europea es ambas cosas a la vez, ¿no? Como no solamente el cambio climático, sino la sostenibilidad en general, ¿no? Cómo temas de diversidad, cómo temas de derechos humanos pueden afectar o podrían afectar. Y acá, bueno, la necesidad de tener un análisis más profundo, de poder desplegar escenarios que nos permitan ver cómo estos riesgos pueden generar otras condiciones a las compañías o poner en riesgo a las compañías desde estos temas. Pasamos a la que sigue. Y ahí, Meli, te invito a tomar un poquito la palabra. Gracias, y empezaría con un sabía usted, ¿no? Porque antes de meternos con IFRS, les quería contar que hay 15 jurisdicciones en el mundo que están aplicando o considerando aplicar este estándar. Y estas 15 jurisdicciones juntas representan el 50% de las emisiones a nivel global. Y con eso nos metemos de lleno en IFRS, que con sus siglas, por sus siglas en inglés, que vienen de International Financial Reporting Standards, ahí ya nos damos cuenta la génesis, el origen, de dónde viene, ¿no? Hablamos recién de materialidad financiera y tal cual. Le vamos a hablar a los inversores. Lo que le importa a los inversores, le vamos a contar a través de este estándar. Y el desafío no va a estar en entender esta materialidad, porque materialidad financiera no es algo nuevo, sino que el desafío ahora va a estar en encontrar esos datos, esa información, esas métricas que mencionaba recién María, en términos de ESG, que no es algo que quizás ya esté tan agilizado en las empresas hoy en día. Entonces, ¿qué es IFRS? ¿De qué se trata esto? Y responde, es una respuesta a la demanda de mejorar la consistencia y comparabilidad de reporting. Es como la intención de una línea de base a nivel global en temas de sostenibilidad y una necesidad urgente también de accionar. Nos lleva a eso, es conducente a eso. Le habla a los inversores, como venimos diciendo, proveyendo datos que ellos necesitan para tomar decisiones. ¿A dónde va a ir? El flujo de capitales orientado a la transformación necesaria hacia el nuevo contexto global. Y pone énfasis en el impacto de temas de sostenibilidad en el negocio, ¿sí? Y del negocio en el entorno. Ahora, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que sería el ISSB en inglés, publicó las dos primeras normas de divulgación de sostenibilidad, porque estamos acostumbrados a saber de ellos por todo lo contable, digamos, a nivel global. Ahora incursionan en esto de la sostenibilidad con lo que conocemos IFRS S1 y S2. Y no me quiero poner muy técnica en esto, pero sí es importante saber que con ellas se busca generar, como decía antes, una base global para que las organizaciones proporcionen a los inversionistas y a los participantes del mercado de capitales información financiera sobre la sostenibilidad. Y de nuevo importante, de manera comparable y también verificable. Les quiero contar un poquito y brevemente acerca de estas dos, IFRS S1 y IFRS S2, y después les contamos específicamente qué está pasando hoy, y literal hoy, en Canadá. Así que Cami, si me acompañas, nos vamos a la próxima slide. Y IFRS, que creó las normas contables globales, en el 2021 creó este Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, que publicó esta norma IFRS S1. ¿De qué se trata? Son dos hasta ahora, la 1 y la 2. Y la 1 son divulgaciones generales vinculadas a los riesgos y oportunidades en términos de sostenibilidad. Y retomo esto que también comentaba María en cómo se estructura la información en CSRD, porque acá también
se aplica la estructura, si se quiere, la organización de la información como TCFD, en términos de gobernanza, estrategia, métricas y gestión del riesgo y oportunidades. Ya podemos ir viendo una interoperabilidad en los diferentes marcos y estándares, porque es necesario también. Hace unos años hablábamos de cómo el mercado de reporting estaba saturado, ahora estamos hablando de cómo se vinculan estos diferentes marcos a fin de poder dar la información que los inversores necesitan. La información que requiere la IFRS 1 se propone brindar un mayor entendimiento de los riesgos y oportunidades a corto, mediano y largo plazo, a los que está expuesta la compañía, y con esta información los inversores van a poder decidir qué hacer con su capital. Y resulta fundamental acá que la compañía conozca las necesidades de información de acuerdo con el tipo de decisiones de sus inversores. ¿Qué tipo de decisiones toma un inversor? Podemos pensar en comprar, en vender, en mantener los instrumentos de capital o deuda, podemos pensar en proporcionar o vender préstamos u otras formas de crédito, podemos también pensar en ejercer derechos de voto o influir de otra manera las acciones de la gestión de la entidad que afectan el uso de los recursos económicos. ¿Sí? Hay un montón involucrado acá, la viabilidad incluso de un negocio está puesta acá en juego. Y este estándar entendemos que no puede proveer el detalle, la información requerida por los diferentes perfiles de inversores, pero sí brinda el común denominador de lo que ellos necesitan saber. Y es muy importante que esta norma incorpora principios y conceptos del marco de reporte integrado y de las normas internacionales de información financiera contable. Vamos a ver que en esto de empezar el ejercicio de reporte en estos nuevos marcos, hay mucho que ya tenemos, hay mucho que también tenemos que ir a buscar, pero hay mucho que ya tenemos y se puede capitalizar en respuesta a estos nuevos marcos. Si vamos a IFRS 2, ya nos metemos de lleno en lo que es cuestiones, divulgaciones específicas de clima, vinculadas al clima. Y acá se pide información sobre los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima que podrían, o se podría esperar que afecten, los flujos de efectivo de la entidad, su acceso a la financiación o el costo de capital, también a corto, mediano y largo plazo. Las empresas que reportan acá deberían divulgar sus planes de transición, de resiliencia climática y de divulgación de emisiones 1, 2, y el reto está en el 3, porque se trata de recabar información vinculada a las relaciones comerciales. Pero acá se mete de lleno en cuestiones climáticas. Así como tenemos que está vinculado, el S2, al clima, se espera que se publiquen de otros temas también, S3, S4, así. Y mientras tanto, volviendo al tema de interoperabilidad, proponen utilizar los estándares SASB. Gracias, Cami. Y ahora sí, agarramos la lupa. Siento que viajo a Canadá y les contamos qué está pasando en Canadá en términos de IFRS. Y en Canadá está la CSSB, que es la Junta de Estándares de Sostenibilidad de Canadá. Así como está el ISSB, que es el internacional, en Canadá está la Junta Canadiense. Ellos presentaron los estándares 1 y 2 y alineados con la Junta de Estándares de Sostenibilidad Internacional. O sea, se está contemplando aplicar IFRS en Canadá. Y esto trae un tema importante porque IFRS es internacional, pero la aplicabilidad es jurisdiccional. Entonces, cada país que decide aplicarlo localmente va a hacer un análisis, una consulta, etcétera, y lo va a aplicar localmente, como ya sucedió en otras jurisdicciones, en Brasil, en Turquía, etcétera. Para facilitar también esta transición hacia el reporte obligatorio, hay alivios
transicionales, que se llama, en donde la exigencia va a ir incrementándose en los años posteriores. Por el momento en Canadá son solamente voluntarios, ¿sí? Entonces, esta Junta de Estándares de Sostenibilidad Canadiense, CSSB, ya hizo su análisis y le pasó los comentarios de su consulta a la Administración de Valores de Canadá, que es quien efectivamente regulan los mercados de capitales en Canadá, y ellos son los que analizan la aplicabilidad a nivel local. La CSA, bueno, los administradores de valores de capital están esperando ahora que se termine de analizar y van a hacer otra consulta con el público para enfocarse solo en lo que sea más relevante y la aplicabilidad en Canadá. Las cartas de comentarios que recibieron todavía están siendo analizadas, hubo más de 100 y como era de esperar, acá surge una diferencia entre las opiniones de los inversores y de los preparadores. Los inversores quieren saber información que ellos necesitan y los preparadores están con este desafío de ir con las métricas que hay que recolectar y recabar para poder dar cuenta y rendir cuentas también a los inversores. Como les comentábamos también antes, hay mucha atención en esto de la interoperabilidad y por la naturaleza ahora de las empresas en Canadá, y ahí nos metemos un poquito. Hay mucha atención en lo que está sucediendo en Estados Unidos y especialmente con las elecciones, porque en Canadá hay muchas empresas, y ustedes lo saben mejor que yo, pero en Canadá hay muchas empresas que cotizan o hacen negocios en los Estados Unidos. Entonces, hablando de interoperabilidad de los estándares, también algunas empresas canadienses están sujetas a las normativas europeas, por lo que para ellas puede no ser un gran cambio, ¿sí? De acuerdo con las normativas que estén actualmente vinculándose. Ahora, lo complicado o lo diferencial en este caso es que las empresas canadienses son por naturaleza multijurisdiccionales, pero no son necesariamente muy grandes. Entonces, puede ser un gran cambio o no, dependiendo en dónde se encuentren, y de nuevo, la interoperabilidad de los estándares es fundamental. Como María comentaba el viernes, hablamos con la socia de EY en Canadá, con Claire Patra, para traerles a ustedes las últimas novedades, y nos contaba que hay mucho movimiento en Canadá con estos temas en la actualidad, y también nada, poner a disposición, digamos, este contacto para, si surgen preguntas, poder tratarlas y volver a ustedes. Así que siéntanse libres de usar el chat y dejar preguntas que vamos a poder retomar desde EY Argentina, pero con contactos locales allá, poniendo a disposición la red global para acercarle las novedades y la información también que sea necesaria. Y hay otra directriz en Canadá que me gustaría compartir con ustedes, así que Cami, vamos a OSFI, seguimos. Esto es un mundo de siglas para compartirles, pero les prometo que cuando uno está familiarizado después ya fluye con naturalidad. OSFI viene de Office of the Superintendent of Financial Institutions. Seguimos metidos en el tema y como venimos hablando, los riesgos relacionados con el clima pueden impulsar riesgos financieros. De esto se está tratando la charla hoy, ¿no? Riesgos de crédito, de mercado, de seguros, de liquidez, y también pueden conducir a riesgos estratégicos, operativos y reputacionales también. Hay casos en donde se pone en riesgo o se ve amenazada la viabilidad también a largo plazo del modelo de negocio. Esta directriz particularmente aborda a las instituciones financieras reguladas federalmente, y estas instituciones son el foco de esta directriz B15. A ver, tenemos mucha información que se las voy a intentar resumir
Así que vamos a este slide, Cami, y el objetivo acá es apoyar a las instituciones, como dije antes, financieras reguladas federalmente, a desarrollar una mayor resiliencia y gestión en los riesgos. Resalto algunos de los aspectos importantes y dejo el tema planteado. No existe un enfoque único para la gestión de riesgos climáticos, dado que los riesgos y las vulnerabilidades varían según el tamaño, la naturaleza, el alcance, la complejidad de las operaciones de estas instituciones y su perfil de riesgo. Es por esto que hay una guía que puede ser implementada, pero desde una perspectiva también basada en riesgos que le permita a las entidades competir de manera efectiva mientras gestiona sus riesgos climáticos, ¿no? de manera prudente. ¿Y cómo se organiza esta directriz? Retomamos, en términos de gobernanza, se propone, o es una invitación, digamos, a contar con una estructura de gobernanza adecuada y un modelo operativo que incluya responsabilidades claras. No es novedoso, María lo estaba comentando también como una necesidad de una gobernanza involucrada, robusta, que pueda tomar decisiones y esté involucrada en estos temas que están convocando hoy. Desarrollar planes de transición que describan su enfoque para gestionar los riesgos físicos, pero también los de transición, incluyendo procesos de monitoreo y la gobernanza metida en estos procesos también, ¿no? Y métodos para interactuar con los stakeholders, con las partes interesadas más relevantes. Un análisis de escenario, que también es algo que se está implementando mucho en estas regulaciones, porque se consideran escenarios que puedan capturar tanto los riesgos físicos como los de transición y que prevén diferentes niveles de severidad. En este sentido, hay informes de EY donde muestran que hay mucho más caso de escenario cualitativo que cuantitativo. Así que es uno de los objetivos también contar con más escenarios cuantitativos que den información a los inversores, ¿verdad? Y la disponibilidad de capital y liquidez. Se trata de considerar el impacto de los factores de riesgo climático en sus perfiles de riesgo de liquidez, por ejemplo. En términos de gestión de riesgo es un poquito lo que venimos hablando y lo importante de esta directriz es el foco, ¿no? ¿A quién le está hablando? A estas entidades particularmente. En términos entonces de gestión de riesgo, se trata de incorporar el riesgo climático en el marco de la gestión de riesgos empresariales. Ya no es un plan separado, una propuesta separada. Está embebida en lo que en lo que es el análisis de riesgo de las entidades, en sus políticas, en los procedimientos más relevantes, en funciones de gestión. Y también ir adquiriendo los datos para apoyar la toma de decisiones. De esto se tratan estos reportes. María, no sé si querés agregar algo más de esta directriz o ya podríamos hacer un resumen, quizás porque estuvimos dando mucha información, podríamos avanzar hacia un resumen y luego ir preparándonos, ¿no? ¿Cómo se preparan las empresas en esta ventana? Sí. Vamos a hacer un pequeño resumen. Por ahí vi en el chat que alguien pregunta por las regulaciones en la Argentina. Todavía no hay regulaciones en la Argentina. Lo que sí, si uno trata de mirar hacia dónde podría ir la Argentina, no creo que en lo inmediato, pero como se va moviendo el mundo, tampoco creo que se pueda demorar demasiado. Es altamente probable que los estándares que se tomen en algún momento cuando se quiera regular desde la CNB, o sea, para empresas cotizadas, sean los IFRS que explicó Meliné. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Es decir, si bien no es que sea algo que ya esté sobre la mesa, no está sobre la mesa, pero como son los estándares que la Argentina tomó justamente para
como es la institución que regula y de la cual se toman los estándares para la información financiera y contable, entonces es esperable que en temas de sustentabilidad se tome los estándares de la misma institución. Porque si nos ponemos a pensar, si querés Cami, igual anda poniendo el cuadro comparativo de las cuatro, de estos cuatro, no importa, bueno, pero si nos ponemos a pensar hacia dónde van las regulaciones, van hacia equiparar la información financiera con la no financiera. Es decir, hasta ahora nosotros teníamos compañías que reportaban financieramente con determinados estándares, con determinados procesos, con una dinámica de documentación respaldatoria de cada uno de los datos que emitían, y en lo no financiero una metodología mucho más flexible, mucho menos robusta, y la tendencia es mostrarme lo no financiero con la misma calidad de data con que me mostrás lo financiero, porque es importante y porque hace a lo financiero. En el fondo, las nuevas regulaciones lo que están diciendo esto es parte de la información financiera de la compañía, porque hace eh, a la robustez financiera o no de una compañía en el mediano y en el largo plazo. Entonces, ahí estamos, ahí respondiendo un poco al chat, pero también para que nos sirva. No me voy a meter con este cuadro en detalle, pero les pusimos un poco, y para que les quede y lo puedan mirar ustedes, muchos de ustedes que pertenecen a compañías que ya reportan con GRI, entonces pusimos el estándar GRI como para que tengan el parámetro desde donde partimos. Es un estándar voluntario, por lo tanto es una metodología de trabajo, pero nunca tiene la fuerza de lo regulado, ¿no? Entonces ahora cuando uno cae bajo un estándar regulado, bueno, la presión al compliance es mucho más fuerte. También pusimos la SEC, que en mucho no hablamos prácticamente nada, pero simplemente no me voy a meter para no darles más información, pero sí esta idea de que en Estados Unidos lo que se debatió y lo que la SEC quiso impulsar y terminó regulando, aunque ahora está en una instancia judicializada, entonces momentáneamente suspendida, no se fue para atrás, sino simplemente se suspendió hasta haya una resolución judicial, pero la regulación de la SEC está muy concentrada en el tema de cambio climático. Lo que le preocupa a la SEC es cómo el cambio climático afecta al negocio, punto. No habla de stakeholders, no habla de doble materialidad, habla del impacto financiero que tiene una compañía, como dijo Meniné, tanto de los riesgos físicos como de los riesgos de transición del cambio climático. Riesgos físicos por episodios climáticos, como puede ser una inundación, una sequía, en fin, distintos tipos de episodios, pero también los transicionales, es decir, bueno, ¿a qué le pasa a una compañía cuando le cae una nueva regulación y tiene que desarrollar un montón de cuestiones? O qué pasa cuando tiene que transicionar hacia un modelo más bajo en carbono y entonces tiene que acomodar infraestructura, en fin, otro tipo, riesgos reputacionales, de cambio de hábitos del consumidor, otro tipo de riesgos que tengan que ver justamente con esta transición. Entonces este cuadro no nos vamos a meter porque estamos un poquito pasados de tiempo, y si quieren vamos a una Ahí, última. María, si te parece, vamos también invitando a la gente que haga preguntas si tiene alguna duda. Nos Sí, quedan cómo no. 5 minutos, así que Dale. si quieren ustedes ir haciendo un cierre, la verdad que espectacular la presentación, mucha información. Enrique, confirma lo que dijiste hace unos minutos del SEC S1 y S2, que está suspendida por las acciones judiciales. Así que bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, te dejo y las dejo a las 3 para que si pueden hacer un cierre. Y Sí. Nati, si estás por ahí también. Un poquito que la última filmina, que era lo que les queríamos comentar, bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué están haciendo las empresas que están siendo alcanzadas? Y bueno, el gran desafío es este, ¿no? ¿Cómo preparamos la información no financiera, la información de ESG, para estar a la altura de un proceso regulado que en general todas estas regulaciones también piden
verificación de los datos. Entonces, ¿cómo podemos apoyarnos para que estos datos puedan ser datos ciertos, auditables, con una gestión del dato y del proceso importante? Mientras escucho, si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, estoy abierta. Más que nada, un poco yendo un pasito hacia atrás, ¿no? Ese cuadro comparativo de reporting GRI, que es justamente voluntario. Digamos, ¿cómo se da este salto? Porque hasta ahora veníamos la voluntariedad al máximo, y ahora es como que estamos pegando un salto al abismo. De repente de la voluntariedad saltamos a lo mandatorio, digamos. ¿Cómo? Justamente me parece que por eso el tema tsunami, ¿no? Como que veníamos cómodos administrándonos con los tiempos, en muchos casos corridos, porque teníamos, ¿no?, la Agenda 2030, la Agenda 2050, y es como que se nos iba corriendo el arco y nosotros íbamos corriendo los tiempos, y ahora es como que ya está, se terminó, no hay ninguna prórroga más, hay que forzar la mano, y ahora hay que reportar obligatoriamente, y reportar no de cualquier manera, sino, digamos, con ciertas exigencias. Creo que ahí está el eje, ¿no?, de toda esta, de la sorpresa y de la discusión. Totalmente, Natalia, y voy más todavía. Incluso las empresas que reportan, el salto es muy grande. O sea, hay que estar preparado. Por eso es muy importante ya estar analizando qué regulación me alcanza, qué regulación me podría alcanzar y cuándo, para poder empezar a tener estas conversaciones interáreas, por ejemplo, tener estas conversaciones con el sector financiero, tener a alguien que se ocupe de controlar los datos, un controller de ESG, ¿no? Es como que realmente el salto es muy significativo, incluso para las empresas que están reportando. Entonces, hay que trabajar mucho, trabajar internamente dentro de la compañía, entender y poder distinguir cuáles son los temas importantes de los temas que no son importantes. Ya nos tenemos que olvidar de contar los proyectos que teníamos, que nos gustaban, de los que estábamos enamorados, pero que no son importantes, por ejemplo, para inversionistas, ¿no? Entonces, concentrarnos realmente en los temas materiales, y que eso sea lo que nos permita tener una mirada estratégica y poner el foco y poder ir en profundidad en los temas significativos. Todas las regulaciones nos invitan a hacer esta nueva mirada mucho más estratégica, ¿no? Si nos vamos al pasado, cuando reportábamos las tapitas de gaseosa que juntábamos por el Garrahan, bueno, hay un abismo con lo que tenemos que hacer hoy. Digo, lo pongo así como una cosa muy exagerada del pasado, pero para que realmente nos demos cuenta que el aporte que hace una compañía al cambio climático de ninguna manera está ligado con programas, con proyectos chiquitos, sino con realmente dónde mueve la aguja la compañía, ¿no? Bueno, muchas gracias. Un placer. Por la invitación. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima. Muchas gracias. Encantados de acompañarlos. Gracias.